Boa noite. O Artur Pérez Reverte gosta de pontualidade. Gosta de outras coisas, mas gosta de pontualidade. Vamos iniciar esta conversa aqui no âmbito do FICO. No final teremos alguns minutos para perguntas do público. Eu peço que as escrevam, que peçam aos assistentes na sala, que escrevam com a letra de imprensa, porque eu não fiz nenhuma especialização em poligrafia. Portanto, tenham esse cuidado. E vamos falar com Artur Pérez Reverte. Obrigada por teres vindo, Artur. Eu vou fazer uma pequena introdução. Pode ser? 65 anos, repórter de guerra durante 21, navegador, membro da Real Academia Espanhola desde 2003, é o escritor espanhol de maior sucesso, com livros traduzidos em 40 países, com mais de 17 milhões de volumes vendidos. Vou dizer outra vez, 17 milhões, só para vocês perceberem como é uma grande responsabilidade estar aqui. Vamos conversar sobre o romance Homens Bons, que foi traduzido agora. Há um livro novo que vai sair daqui a um mês, mas sobre isso não vamos falar porque o Artur não quer, fica para a próxima. E vamos certamente falar de luz, de trevas, de história, talvez de xadrez, de barcos, de aventuras. E a conversa durará, como vos disse, cerca de 50 minutos. Vamos a isto? O Artur está na tradução simultânea, portanto, vai ter todo um delay. Debo excusarme porque entiendo portugués, pero por las condiciones de sonido te escucho mal. Entonces, bueno, prefiero oírte por aquí y así podré, no vacilaré a la hora de hablar. Homens Bons é uma aventura no século XVIII, mas é também um exercício de reflexão filosófica, não é? E tudo começa como está relatado no livro. Tu viste a enciclopédia francesa na Real Academia Espanhola e de repente surgiu um romance. Sí. Tengo que ter paciencia. Então. En realidad hay algo que me llevó a escribir esta novela y es que pensé que era un tema muy actual. Pensé que en el siglo XVIII fue cuando tanto España como Portugal, como digamos la Europa meridional, la Europa maldita, la Europa que se equivocó de Dios en el Concilio de Trento y apostó por un Dios reaccionario, oscuro y fanático, en vez de por un Dios moderno, práctico y comerciante, como hicieron en el norte, y así nos va. Pues fue el momento en el cual España, Portugal, Italia pudieron cambiar su destino. Fue el momento en el cual hombres buenos, hombres cultos, hombres inteligentes, hombres prudentes, creyeron que con libros podía cambiarse la historia de la humanidad. Y ocurrió, solo que aquí nos quedamos atrás, ¿no? Cambió en Francia, cambió en otros sitios, ¿no? Ese momento tan importante, quería homenajear a los hombres que intentaron cambiar el mundo con libros y no lo consiguieron, pero esos hombres buenos que creían que la cultura, los libros, el conocimiento hacen al hombre más libre, mejor y más bueno, más. Entonces es un homenaje a esos hombres, al fracaso de esos hombres, ¿no? Pero con un matiz importante, es que en aquel momento todavía era posible, aún las revoluciones no se habían producido, aún no había guillotina, aún no había revolución rusa, no había Stalin, ni había Hitler, aún había gente que creía en la bondad del hombre, que creía que el ser humano, cuando se le dan los mecanismos culturales suficientes, el ser humano va mejor. Ahora sabemos que no es así, que siempre la condición humana siempre termina contaminando esas buenas intenciones. Pero ese momento de inocencia, de ingenuidad, de esperanza, creí que merecía un homenaje y de ahí vino. ¿Ainda existen hombres bons? Existen hombres buenos, sí. Existen. Lo que pasa es que yo soy muy pesimista por la vida que llevé. No soy tan pesimista como Saramago, pero casi tan pesimista como Saramago. La vida que llevé no fue una vida en la cual se viera lo mejor de la condición humana. Y realmente me tocó ver lo peor. Entonces yo tengo muy mal concepto del. Yo creo que el ser humano es un hijo de puta por definición, por nacimiento.
que después que la sociedad, la cultura, la educación, el sentido común, el interés lo hacen razonable y lo apartan, digamos, de los lados oscuros que lleva en su esencia. Pero cuando la historia, la sociedad hacen saltar el barniz protector, hacen saltar los mecanismos limpiadores, vuelve a ser lo que siempre fue, ¿no? Lo que está en su naturaleza: depredador, criminal, buscando el confort, el cobijo, el sexo. Hijo de puta, pronto. Sí, o sea, es que la guerra es perfecta porque para observar eso, porque en la guerra saltan los mecanismos sociales, salta la educación, saltan los condicionamientos, saltan todos los frenos, ¿no? El hombre se encuentra con un fusil, con la impunidad que te da el saber que ese es enemigo, que su mujer es presa legítima, que sus hijos son exterminables, que su casa es quemable, que su fortuna es apropiable por tu parte. Y entonces el ser humano se manifiesta la impunidad, el poder matar, el poder violar, saquear, el poder sobrevivir, se manifiesta de una forma tan intensa que el ser humano es lo que siempre fue. Entonces la guerra es una magnífica escuela. Tú has esto además. Sim, y sabes isso é a qué me refiero. cenário que tu conheces bem, a guerra. É cenário que tu conheces bem. Durante 21 anos foste repórter de guerra. E agora, como escritor, a pergunta é: escrever salva-te? No, escribir no me salva, es porque escribir no me quita. O sea, yo hice muchas cosas malas en la vida que llevé, ¿no? Cuando estás. Yo era reportero de televisión. Yo no estaba allí para ayudar. Yo estoy ahí para contar. Hay una diferencia importante y la gente a veces lo confunde. Si yo, cuando cae una bomba en la cola del PAN de Sarajevo y mueren 50 personas, voy allí con mi cámara, con José Luis Márquez, que era mi cámara, y me dedico a ayudar a la gente en vez de a filmarlos, me dirá mi jefe: estupendo, eres un chico estupendo, pero estás despedido, porque para eso está Médicos Sin Fronteras y tal. Tú has ido a contar, a enseñarlo, ¿no? Hay un momento que define bien eso, ¿no? Lo que fue esa vida, y es que hay una bomba en un hospital de niños, en un asilo de niños. Llegamos ayer de noche, llegamos allí, mi cámara y yo, y estaba ardiendo, y estaban sacando niños y tal. Entonces llegamos y mi cámara dijo: espera, no te metas en cuadro, ¿no? Y grabó unos planos durante 30 segundos o 40 segundos, grabó sin mí. Y dijo: ya, entonces me metí, ¿no? Pero en esos 40 segundos que tardé en entrar, no sé si a lo mejor algún niño murió o no murió. Todo eso después, o cuando vas a transmitir y tienes que transmitir a las 3 el telediario y alguien en la carretera te dice: ayúdame, tal, pero tú tienes que transmitir, te has jugado la vida por la mañana para conseguir una crónica que tienes ya y tienes que enviarla, ¿no? Y sabes que el telediario va a abrir con tu crónica y si no llegas a tiempo lo hará la CNN o lo hará la televisión portuguesa. Y entonces no paras y sigues. Y después, pero por la noche, cuando te quedas en el hotel tranquilo, un cigarrillo, una botella de whisky y tal, pues eso, ¿no? Te sientas, entonces empiezas a recordar lo que ha sido el día y te viene el niño, te viene el tal, te viene el que no paraste. Y eso vas echando en la mochila y eso va. Entonces, bueno, escribir novelas, contar, es ordenar el mundo, es calmar remordimientos, es. Entonces, ¿la pregunta cuál era? Era tão inteligente a pergunta que ele tem que perguntar. Não, esquece. Deixa-me fazer. No, pero ¿cuál era la pregunta? ¿En serio? ¿Cuál era? Não, não sei, tenho que ler outra vez, eu não sei. Yo no soy un hombre bueno. Não és um homem Yo no bom. soy un hombre bueno. Pronto. E a literatura salva era a pergunta, No salva, não é? Não salva, mas ayuda, mas ayuda a soportar. La pregunta es, hoy estamos cenando y te lo dije, lo voy a repetir ahora. Es como una aspirina. Es un analgésico. No quita la causa del dolor, pero ayuda a soportar el dolor. La literatura ayuda a soportar cosas que sin literatura serían imposibles de soportar. Y a veces, cuando veo a la gente que está en un aeropuerto, ¿no? Estás esperando que salga un avión. Bueno, ahora está todo el mundo con el teléfono, pero antes no había teléfono móvil. Estás ahí con un libro y está la gente sentada allí mirando la pared y decías: este tío, qué vida interior debe tener más intensa.
Que puedes estar una hora mirando la pared sin hacer nada, ¿no? Así, yo no podía, volvería loco, ¿no? Yo leo los prospectos de los medicamentos, el periódico, el folleto de la línea aérea, lo que sea. Entonces la literatura eso ayuda, ¿no? O sea, ¿cómo hace la gente que no lee para soportar el dolor, el fracaso, el desamor, la soledad, la enfermedad, la muerte? No me lo explico, no me lo explico. Entonces el libro ayuda, y escribir es una forma de leer, ¿no? Es una forma de leer o releer aquellos libros que amaste, mezclados con tu vida, con tu imaginación. Para mí, entre leer y escribir no hay gran diferencia. Yo no soy un artista, soy un escritor accidental. Uso la literatura como solución para un montón de cosas. Me es útil, es útil. Leer o escribir es una herramienta que me ayuda a vivir mejor. Pero no es un arte, ni es una misión estética, ni cultural, no. Yo no escribo para ayudar a la gente, yo escribo para mí, soy escritor egoísta. Si además ayuda, además el libro se vende, estupendo, ¿no? Pero escribo para mí. É uma terapia. Sí, no terapia no, porque tampoco es una enfermedad. Es una compañía, es una aspirina, un consuelo. Tu achas que a literatura é uma ferramenta política? Perdona, te digo otra cosa. Esto es una conversación. Además, fíjate qué diferencia. Yo me crié en una biblioteca y yo de pequeño leí pues la Ilíada, la Odisea, todas esas cosas, ¿no? Y cuando la primera vez que llego a una ciudad en guerra, que fue Beirut, en el año 76, una ciudad que ardía, en ruinas, yo tenía 24 años, para mí era una aventura. La guerra es fascinante cuando eres joven. Después, y no te hacen nada cuando sales. Después se complica, pero cuando eres joven, la guerra es un lugar muy intenso, muy interesante. Yo vi aquello y decía, es que es Troya, ¿no? Es Troya. Y cuando estaba en Chipre en el 74 y atacaron los turcos y vi salía a la calle a los chipriotas a alistarse con las escopetas y las mujeres llorando y los niños que el papá y se iban a la guerra, los hombres pálidos, picotudos, pálidos, esos griegos, chipriotas así tan machotes de aspecto, ¿no? Y tan, todos conmovidos y aterrados por lo que pasaba, los turcos, el enemigo de siempre, ¿no? Yo estaba viendo, me acordaba de Héctor y Andrómaca, ¿no? En las murallas de Troya, ¿no? Porque lo había leído. Entonces, ¿qué pasa? El haber leído me ayudó a entender dónde estaba. Vi Troya, vi todo eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y por eso me pregunto cuando en un mundo como este, tan lleno de incertidumbres y de trastornos y de tan alocado, ¿no? ¿Cómo hace la gente para comprender si no ha leído libros, ¿no? Me pregunto y no consigo respuesta. Me da mucha pena, me produce... No, ya no pena, a mi edad ya me da desprecio. Antes me daba pena, ahora me da desprecio, ¿no? Aquel que se priva a sí mismo de la capacidad de comprender, del libro, como mecanismo de comprensión. Me da mucha... Realmente pero ahora lo desprecio. Eso es también interesante, eso es la vejez, pasar de la compasión al desprecio. Es un camino, ¿eh? Sí, pero es un camino lógico, natural. Supongo que la gente que como yo tenga cierta edad entiende a qué me refiero. Tu, quando eras adolescente, querias ser... Quando eras adolescente, querias ser o D'Artagnan, o Jim Hawkins e por aí, certo? Sí. Yo no quería ser escritor. También te lo he comentado en la cena. Eu queria tanto ser escritora. Olha a injustiça. Yo no quería ser escritor. 17 milhões, certo? No, yo quería ser D'Artagnan y quería ser Jim Hawkins y quería ser Ismael y quería tener amigos como Kiki y como el Capitán Haddock de Tintín y quería conocer mujeres como misteriosas y bellas y inteligentes y crueles y quería que una mujer pirata me despertara de madrugada con un beso para ir al combate, ese tipo de cosas, mujeres con cicatrices en la cara y tal, ¿no? Y entonces, bueno, porque lo había leído. Quería miladies, acostarme con mujeres peligrosas que al abrazarlas notase que llevaban un cuchillo detrás, ¿no? O una pistola en la liga o bajo la almohada. Y entonces me hice periodista porque que tampoco quería ser periodista, yo quería vivir eso, lo que había leído en la biblioteca de mi abuelo, de mi padre, de mi casa. Entonces me fui a la guerra porque allí esas cosas eran posibles y lo eran.
Entonces fui todo eso y conocí a esos amigos y esas mujeres y me emborraché y anduve en burdeles y en aventuras y en peleas y en... E foste hijo de puta também. Sí, y mi lado hijo de puta se manifestó en 1000 ocasiones y tal. Y entonces, como consecuencia de eso, cuando volví de la Isla de los Piratas, dije, pues voy a escribir para ordenarlo, ¿no? A lo mejor escribiendo todo esta mochila llena de cosas desordenadas, quizá escribiendo la ordene, quizá escribiendo la serene, la calme, la organice, y me puse a escribir, y sí, en efecto, escribir me ayudó a ordenarlo. Pero yo no quería ser escritor. O sea, yo soy un escritor accidental. Yo soy un lector, yo siempre digo, yo soy un marino lector que accidentalmente escribe novelas. Pero mi vocación no era escribir. Neste livro que agora saiu, não sei se vocês já viram, Homens Bons, é sobre a consciência social e tu recuperas muito do pensamento filosófico da época, de pensadores franceses, Diderot, Rousseau, Voltaire, e também de pensadores espanhóis. Tu achas que a literatura é uma ferramenta política? Lo es. Sobre todo en esta época. O sea, es que el momento en el cual la literatura, en todas sus variantes, pudo y de hecho influyó en la política fue este. Es que el XVIII es el siglo fundamental. Para nosotros, europeos occidentales, que venimos de Platón y de Aristóteles y de Dante y de Camões y de Cervantes y de todo eso, ¿no? Para nosotros que estamos formados en la vieja tradición de la cultura occidental y europea, el XVIII fue el gran siglo. Fue el momento en el cual cuajó nuestra memoria cultural. El XVIII, la literatura, los escritores, los libros, la enciclopedia, los Voltaire, Rousseau, todo eso nuestra memoria cristalizó, cuajó de pronto en eso, ¿no? Y fue cuando el mundo pudo ser mejor. De hecho, el mundo fue mejor después de eso, ¿no? Y la literatura es un arma política fundamental. Entonces lo era, ahora no lo es. ¿No? No, ahora es Internet, ahora es la televisión. Ahora no hace falta ser culto para ser político. Cualquier analfabeto, hijo de la gran puta, ¿eh? Pero eso en España, en Portugal, en Rusia, en todas partes, ¿no? Que maneje Twitter, ¿eh? Con 4 frases elementales, 4 tweets ingeniosos, que no hace falta ni que sean suyos, ¿no? Tomados de cualquier lado, ¿no? Y con unos periodistas dispuestos a hacer de él un hombre importante, aunque no lo sea, dispuestos a hacerle coro, ¿eh? Puede convertirse en, mira Berlusconi, en lo que ha sido en Italia, ¿no? Mira en España, ¿no? Rajoy no ha leído un libro en su vida, ¿no? Y si lo ha leído no lo demuestra, ¿no? Rajoy no ha ido nunca jamás ha ido a un concierto, a un acto cultural, a un teatro, nunca jamás. Eso sí, sale con bicicleta, corriendo, camiseta de deportes y tal, haciendo footing, eso sí, ¿no? No sé. Pero todos son iguales. Cuando escuchas, o sea, nosotros somos gente, digamos, no somos intelectuales, pero somos gente razonablemente culta, hemos leído lo normal, lo que lees. Cuando los oyes, ¿no? Oyes a Pedro Sánchez, al del PSOE, o oyes a quien sea, ¿no? Dices, pero ¿cómo se atreven, no? ¿Cómo se atreven estos tíos a hablar en público? Les falta lo más elemental del conocimiento, de la retórica, El otro día un político decía, me han querido degollar como a Sócrates. Digo, okay. Pero pedazo de animal, ¿no? Pues son así, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque ya no hace falta. Antes un político necesitaba, aunque no fuera culto, parecer culto. Igual que tú eras un exportador de calamares de bacalao,
¿no? Ok. Portugués. Y hacías una fortuna exportando bacalao, ¿no? Y eras analfabeto, pero eras muy buen vendedor de bacalao. Cuando te hacías millonario vendiendo bacalao, necesitabas adquirir una cultura para ser aceptado por la sociedad y para que tus hijos no fueran como tú, simple vendedores de bacalao. Entonces comprabas una biblioteca que no comprendías, que no leías, pero que estaba ahí y que tus hijos sí leían, ¿no? Intentabas conocer lo bastante porque la gente exigía de la gente con poder, exigía también ese halo, esa cosa cultural, tener conocimientos, ¿no? Ahora no, ahora se presume de lo contrario. No, yo no he leído un libro nunca, ¿y qué pasa? Me he hecho rico con mis cojones, ¿qué pasa? ¿Entiendes? No, ese es el mecanismo ahora. Entonces, ahora la sociedad no exige cultura, ni a los políticos ni a los hombres destacados, ¿no? Entonces, bueno, pues la cultura no es una moneda, no es algo que interese. Entonces, claro, encuentras eso, ¿no? ¿En manos de quiénes estamos, no? Pero ya no hay solución, ¿eh? No hay solución, eso es así, ¿no? Mas tú eres pesimista. Soy muy pesimista. ¿Y Pero tú ¿cómo no voy a ser pesimista? ¿Quién que haya leído un libro o dos no puede ser pesimista? Eu sei que a memória é importante para ti. A tua lógica é sempre somos o que somos porque fomos o que fomos, certo? Por eso me preocupa tanto. Por eso cuando un día me preguntaron ¿quiénes son los hombres buenos ahora? Ahora son los maestros, o deberían serlo, ¿no? Maestros bien pagados, respetados por la sociedad, porque ellos son los que crean hombres buenos, ¿no? Porque el maestro transmite la memoria, el conocimiento, la historia. Si a un chico en el colegio le decimos que la educación es decir los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, tal, ¿no? O que la educación es amar, no matar a las focas y salvar a las ballenas y no sé, y que todo eso, ¿no? Que todo eso está muy bien, pero olvidamos que lo importante de la educación es saber de dónde vienen, ¿no? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué nos ha hecho como somos? ¿Por qué Portugal es Portugal? ¿Por qué España es España? ¿Qué fue Aljubarrota y qué fue la guerra contra los moros, ¿no? ¿Y qué fue de dónde venimos, ¿no? ¿Quién fueron los visigodos y los romanos porque solamente así puedes entender el presente, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? La inmigración, el final de los valores europeos, el Islam, todo esto, los grandes conflictos que ahora están haciendo crujir la vieja Europa, ¿no? Eso ha ocurrido ya. O sea, en el siglo IV después de Cristo, el emperador Valente, como Manuel, que está por ahí de apellido, dejó entrar a los bárbaros, pasar el limes del Danubio y los dejó instalarse, ¿no? Antes a los bárbaros se les degollaba y se les esclavizaba a las mujeres y a los niños y se mataba a los hombres, ¿no? Así se defendían los imperios. Pero cuando Valente dejó entrar a los bárbaros, al final derrocaron al imperio romano. Todo ha ocurrido ya, todo ha ocurrido ya. Si has leído libros, puedes identificar los síntomas y puedes aportar soluciones. Puedes prepararte, o si no hay soluciones, puedes prepararte para el desastre. Es decir, es inevitable, el imperio se hundirá tarde o temprano, aceptémoslo con estoicismo, seamos como Séneca, como Petronio, aceptemos el suicidio como digna salida, altiva salida, aceptemos los libros como consuelo, seamos el romano que en la ventana de su casa ve arder Roma y dice, claro, ¿qué esperabais, idiotas? Claro, se va, se toma su vino, se lee a Cicerón y se corta las venas y ya está, se ha terminado. Bueno, ese tipo de cosas las hace posible la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a los desafíos actuales, que no son nuevos, porque lo único nuevo es lo olvidado, todo ha ocurrido ya. Creemos que son nuevos porque ya no tenemos memoria. Entonces no estamos preparados para hacerles frente, ni siquiera para soportarlos. De ahí la importancia de la memoria, de la cultura, no ya como solución, sino aunque sea como mecanismo de consuelo. Y lo que me entristece es que vivimos en una Europa que ha olvidado la memoria. Una Europa en manos de tecnócratas, analfabetos, que están transmitiendo ese analfabetismo a los jóvenes, que en los planes de estudio, si hay algún profesor aquí sabe a qué me refiero. Un ejemplo, tú tienes hijos, ¿no? Si en un colegio hay un niño brillante, a los 5 o 6 años,
lo van a machacar. El sistema está hecho para machacarlo, para impedir que sea brillante. Porque entonces no es igualitario, es que entonces está dejando a los no brillantes, dejándolos atrás, ¿no? Entonces, todos tienen que igualarse, pero en la mediocridad, no en la inteligencia. Y eso nos lleva a lugares muy peligrosos. Entonces, ¿cómo no vas a ser pesimista con ese panorama? Sim, tu és pessimista, mas os teus livros, o conjunto dos teus livros, mesmo o Capitão à la Triste, que este ano, não sei se sabem, mas celebra 20 anos de existência, e foi lançado em Espanha um volume com as 7 novelas. Não sei se estará cá ou não, mas era bom. Isto é só um recado para a Leia, Pedro. Nos teus livros, apesar do pessimismo, há um romantismo. E tu escolhes sempre alturas de declínio, de ruptura na sociedade para escrever. Escolhes períodos históricos onde há un certo declínio. Sí, pero es que yo soy pesimista, pero todavía tengo fe en cosas, ¿no? Ah, bom. Quiero decir, vamos a ver, a veces exagero, a veces cargo un poco la mano, pero es que pasa lo siguiente. La vida, como tienes cierta edad, la vida te va quitando cosas, inocencias. Palabras como que antes se escribían con mayúscula, ahora las escribes con minúscula. Palabras como honor, patria, bandera, Dios, religión, amor. Amor es un término, es intermedio, pero bueno. Pero, quiero decir, ya no lo ves. Entonces, la vida te quita inocencias y te deja muy pocas palabras. Entonces, todavía hay algunas palabras que todavía escribo con mayúscula, ¿no? Que son lealtad, solidaridad, dignidad, valor, coraje, coherencia, serenidad, honradez. Y esas palabras son las que me quedan, las que la vida, después de quitarme muchas, me ha dejado es mi único patrimonio casi intacto o incluso reforzado, porque en los peores momentos he visto a gente tener esas virtudes, ¿no? Entonces, por mero instinto de supervivencia intelectual, utilizo esas palabras para mis novelas. Escribo sobre eso, porque en eso todavía creo. Yo no puedo escribir sobre cosas en las que no creo, sobre la patria, sobre la bandera, sobre la religión, sobre el amor estúpido de los 20 años. No puedo escribir sobre eso, ¿no? Pero puedo escribir sobre qué queda el amor cuando la vida te ha marcado con marcas de años y de cicatrices el cuerpo y la cara. Podemos falar do tango da velha guarda, claro, que levaste 20 anos a escrever. Porquê é que levaste 20 anos a escrever? Pues el tango de la guardia vieja es una novela que empecé a escribir. Hay novelas que te das cuenta de que no van a funcionar. Eso no sé si te ha pasado en tus novelas, a mí me ha ocurrido. Esto no va a funcionar. Estás trabajando y dices, no, esto no va a funcionar. Hay algo que no funciona. Entonces la prudencia te dice, no sigas, déjalo. Hay otras novelas que escribir, esta déjala. Y esa novela empecé con ella y me di cuenta que no funcionaba. Y la aparqué. Era una novela sobre, bueno, la decadencia, sobre el amor, qué ocurre cuando han pasado 20, 30, 40 años y la persona a la que amaste, la diosa, el dios que fueron para ti en ese momento, ¿no? De belleza, de inteligencia, tienen 60 años, la piel marchita, los ojos cansados, y buscas en él, en ella, las huellas de lo que fue y no las encuentras, o te pones delante y empiezas a intentando, ¿no? ¿Qué queda, no? Como la canción esa francesa que es este til de nos amours, que decía Charles Trenet, ¿no? Quería escribir esa historia, pero me di cuenta que no salía y la dejé. ¿Qué edad tenías? Tenía 30 y tantos años. Y de pronto un día, no hace mucho tiempo, hace 3, 4, 5 años, pues de pronto la historia esa volvió otra vez. Y de pronto la vi. Y me puse a escribirla. Y entonces comprendí lo que había pasado. Yo era demasiado joven. Aún no tenía los estragos suficientes. Aún no, la vida no me había quitado lo bastante para escribir esa novela, ¿no? Pero ahora ya sí. Esto no lo he contado nunca. Estaba firmando libros en una ciudad en Argentina y había una cola de gente para firmar.
Y había una señora que venía en la cola de gente, ¿no?, con una amiga. Esto no lo he contado nunca. Rubia, una señora, tendría unos 70 años, quizá alguno más. Muy guapa todavía, rubia, ojos muy claros. Y la vi que venía en la cola, se acercaba a mí, ¿no? Y al llegar frente a mí, con la amiga, dijo, le temblaba un poco la barbilla al hablar, y dijo, ¿te acuerdas de mí? Y dije, claro, te llamas Cecilia Urúquiez y eres la mujer más guapa, más hermosa que conocí en Buenos Aires hace 40 años, ¿no? Y se echó a llorar. Y dijo la amiga, ¿ves? Te ha conocido. Y se fue, no se quedó, se marchó. Era una mujer guapísima, de lo que decía, era un trueno de mujer. Era esa judía polaca, rubia, alta, era un belleza. De esas mujeres que los hombres sentados con un restaurante y la gente se callaba, ¿no? Se callaba, ¿no? Los hombres me miraban con odio y las mujeres la miraban con odio a ella, ¿no? Y la vi, ¿no? Y era una mujer guapa, era una mujer de 70 años. Y se fue, no se quedó, tuvo la prudencia de no quedarse. Yo tuve la prudencia de no decirle quédate. Y después en el hotel estuve pensando, ¿no?, en ella, ¿no?, en cómo era y cómo la había visto. Y de ahí eso me hizo retomar de nuevo la novela. A Mercedes, do Tango da Velha Guarda, tem pouco dessa Cecília. Perdona, repíteme eso. A Mercedes, do Tango da Velha Guarda, tem pouco dessa Cecília. Dessa mulher. No de esa. Tiene un poco de la mujer. Mira, hay una cosa que para mí es muy importante. Yo todo lo que en la vida he aprendido, importante ha sido a través de las mujeres. Y empecé por mi hija. Hay una cosa que siempre cuento, porque para mí fue decisiva. Mi hija Carlota, que ahora tiene 31 años, 32, es historiadora y arqueóloga, trabaja bajo el mar sacando barcos hundidos y cosas de esas. Es buzo. Tenía 6 años y estábamos en casa y yo le reñí por no sé qué, no hagas esto, tal, has hecho mal. Me miró y me dice, pero papá, con un desprecio, con una superioridad moral. Tenía 6, 7 años, ¿no? Me le quedé mirando y dije, no puede ser. O sea, pero me dijo de una manera tan superior, ¿no?, tan despectiva, ¿no? Dije, no, pues tienes 6, 7 años, 6 creo que te. No ha amado, no ha sufrido, ningún hombre le ha mentido todavía. No sabe lo que es la soledad, el fracaso, el abandono, la estupidez, y sin embargo ya sabe que los hombres somos despreciables. Lo sabe por genéticamente, o sea, está en su código genético, ¿no? Y eso te lo juro, para mí fue un shock. Me quedé pensando y durante días y meses pensé, ¿no? Y entonces empecé a mirar hacia atrás, a pensar en las mujeres que me habían dicho, pero Arturo, ¿no?, en el mismo tono, ¿no? Y las espaldas silenciosas, ¿no? ¿Sabes qué es la espalda silenciosa, no? Todo hombre lo sabe muy bien. Que levanten la mano aquí los hombres mayores de 30 años que no hayan pasado una noche junto a una espalda silenciosa, ¿no? Oye, ¿qué he hecho? ¿O qué no he hecho? ¿Qué no he dicho? Nada. No, pero ¿qué ha sido? Nada. Silencio absoluto. Silencio administrativo. Y 20 años después, el día que te deja y dice adiós, imbécil, y se va, ¿no? O 10 o 5, ¿no? Te dice, ¿sabes? Aquel día vi el cabello rubio o moreno en tu solapa, o no dijiste, o lo que fuera, ¿no? Bueno, entonces, gracias a mi hija, descubrí, y después ya me dediqué a observarla, a verla crecer, ¿no? Y a aplicar eso a todas las mujeres que había conocido, a las que conocí después, y a su madre también, lógicamente. Y entonces descubrí eso, ¿no? Que todo pasa por ahí, ¿no? Que el juez, el verdugo, el testigo, claro, son muchos siglos de silencios, muchos siglos
siendo botín del vencedor, siendo rehén del guerrero, yendo tras Troya, después de que hayan matado a tu padre, a tu hermano y a tu marido, ir como esclava en la nave negra a Troya, a Ítaca o a donde sea, Ítaca no, pero a donde sea, ¿no? Y crecer y envejecer en Argos cosiendo para el hombre que mató a tus padres, ¿no? Pariendo hijos para él que al mismo tiempo serán guerreros en otras guerras y viéndolo llegar del fútbol o del bar o de la guerra o donde sea, ¿no? Y esa generaciones de mujeres solidarias entre sí, jugando con silencios y juzgando al hombre desde el silencio, ¿no? Y el hombre creyendo que era el rey de todo cuando en realidad es Lady Macbeth quien mueve los hilos de todo, ¿no? Y lo entendí de golpe, ¿no? Mi hija me hizo verlo, ¿no? Y entonces, desde entonces nunca miré a la mujer del mismo modo, a las mujeres del mismo modo. Entonces me dediqué a observar, ¿no? A temer los silencios y a comprender que hasta las tontas, hasta las idiotas, que las hay, las estúpidas, ¿no? Tienen esa superioridad genética hecha por siglos de sabiduría instintiva, ¿no? Y que no hay peor insulto para un hombre que una mujer lúcida lo mire con desprecio, ni hay mayor premio que una mujer lúcida te mire con admiración. Entonces mis novelas las hago con... Mis mujeres son así, ¿no? Todas mis mujeres, todas ellas, todas salen de ahí. Pues todas son fuertes, todas son duras, todas son... Porque es la mujer que yo he... La mujer la idea de la mujer que me ha quedado, ¿no? Y bueno, y eso es. No sé si contesta la pregunta. Pronto, não faz mal. Existem 3 palavras que me parecem ser fundamentais para entender o teu universo. A liberdade, o mar e a aventura. Apesar de estarmos aqui a homenagear Shakespeare, a Inês não se vai zangar comigo, eu vou-te pedir para comentares uma frase de Cervantes. E já agora para me dizeres de onde é que é. Que frase? A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Nada a iguala, nem os tesouros que a terra encerra no seu seio, nem os que o mar guarda nos seus abismos. Pela liberdade, tanto quanto pela honra, pode e deve aventurar-se a nossa vida. Es la frase perfecta. Es la frase que mejor resume lo que es. Gracias. Pero le falta algo. Le falta algo. Y pues Cervantes, que era modesto, no lo añadió. Es que la libertad sin lucidez no sirve para nada. Es decir, de nada vale una urna si quien mete el voto es analfabeto. Analfabeto no en el sentido de educación, en el sentido intelectual. Si se deja manipular por los canallas, por los lobos que se aprovechan de los rebaños de corderos. Entonces yo he visto hombres libres, yo he visto hombres luchar por la libertad, los he visto morir en muchos sitios, en Angola, en Mozambique, en Eritrea, en el Líbano, en todas partes, en los Balcanes, gente que moría por la libertad, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Pero sin lucidez la libertad no aprovecha. La lucidez, los hombres que inspiran lucidez a otros, los líderes intelectuales que abren caminos por los que el hombre libre puede transitar. La libertad sin lucidez incluso tiene efectos negativos para la propia libertad, porque la libertad es muy fácil de falsificar. Es muy fácil hacer creer a la gente que es libre cuando no lo es. Es muy fácil. Basta manejar 4 o 5 recursos retóricos y políticos y entonces creas una falsa apariencia de libertad y la gente se hace matar, o se hace esclavizar, o se hace en nombre de esa libertad, de esa falsa libertad, ¿no? Por eso es tan importante la lucidez intelectual, la cultura, el conocimiento, la referencia.
Es como Internet. Internet es un lugar libre, ¿no? Sem filtro. Es la libertad perfecta, ¿no? Cada uno puede opinar, escribir, decir, atacar, defender o poner su opinión, pero no tiene filtros, no tiene mecanismos que jerarquicen la información que circula por Internet. Entonces, un receptor no preparado intelectualmente, incapaz de separar lo real de lo manipulado, lo bueno de lo malo, la basura del oro, es muy vulnerable. Y ese territorio de libertad crea un efecto perjudicial más que beneficioso, porque crea corderos, borregos, en vez de ciudadanos lúcidos y críticos. Por eso insisto en que la libertad, que es el estado perfecto, sin la lucidez que permita digerirla e interpretarla, no vale gran cosa. Tu és muito ativo nas redes sociais e muito politicamente incorreto. Dizes coisas, escreves coisas duras e observas sempre a sociedade, o mundo. Não é? E está tudo bem, porque tu és o Pérez Reverte, portanto está tudo bem. Sais impune dos teus comentários. É verdade. Não é? Isso é uma certa liberdade. Dá-te um certo poder. É bom, não é? Pronto, também gostava. Como é que tu geres isso? Como é que tu geres essa capacidade de contactar o mundo, porque a internet é um mundo disponível, não é? Para dar a tua opinião? Fazes muitos inimigos? Fazes muitos amigos? Hombre, yo tengo una ventaja. Só uma. No, una fundamental. Es decir, a mí me leen en 40 países. Entonces, a mi lector japonés, mi lector israelí, mi lector ruso, mi lector boliviano, le da igual que yo hable de las feministas españolas y me ría de la ridiculez del desdoblar en nosotros y nosotras, ellos y ellas, niños y niñas, por ejemplo. Es decir, mi libertad me la dan ellos, me la dan mis lectores, ¿no? Yo vivo de mis lectores, yo no vivo de las redes sociales. Yo de las redes sociales siendo como soy. Entonces, mi libertad me la dan ellos. Entonces, puedo ejercerla sin que me perjudique. O al mismo tiempo, lo que me perjudica por un lado, me produce beneficio por otro. Gano enemigos, pero también gano amigos, ¿no? Y eso equilibra la... Pero sobre todo, me desahogo, es decir, yo antes creía que el peor mal de la humanidad era la maldad. Não é? No, Então? es la estupidez. Ok. Yo he conocido malos y estúpidos en mi vida muchos, ¿no? Y los he visto hacer daño de verdad, o sea, daños que costaban vidas, a los malos y a los estúpidos. Y yo pensaba que era la maldad, ¿no? El malo, el malvado, porque el ser humano es malvado también. Los hay malvados de verdad, que hacen daño, pero ya desde niños hacen daño por hacer daño, ¿no? Pero después, con los años, he visto que un malvado inteligente es negociable. Ok. Vamos a ver, eres un hijo de puta, de acuerdo, no hay problema. Absolutamente. Pero vamos a entendernos. Si eres... Vamos a negociar. Y el inteligente, aunque sea malvado, dice, pues me conviene negociar. Y negocia, ¿no? Y deja de ser malvado porque le interesa o lo que sea, ¿no? Incluso hay malvados muy interesantes. Hay malvados fascinantes. Yo he conocido malvados, de verdad, torturadores. Uno era portugués, por cierto. Torturadores, asesinos, francotiradores, traficantes, tal. Y después te tomas una copa con ellos, tal, y hablas y tal. Y bueno, y bajas a un nivel... Y bueno, y te das cuenta que hay muchas cosas que aprender de ellos, ¿no? Se aprende de un malvado, se aprenden muchas cosas, ¿no? Cuando es inteligente, además, yo incluso soy amigo íntimo de algunos malvados de verdad, ¿no? Pero un estúpido, no hay nada que hacer con él, aunque sea bueno. Un estúpido es estúpido y ya está. No hay forma de dialogar, de discutir, de convencer, de sacar nada, aunque lo exprimas, ¿no? Zapatero, el presidente Zapatero, era un estúpido. Era idiota, o sea, era un idiota. Entonces, claro, era un tipo con muy buena voluntad, pero era idiota. Entonces hizo un daño espantoso, un daño terrible.
Porque hace más daño un estúpido que un malvado. Vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá. Vamos a dejarlo ahí. Não, vá lá. ¿Hay algún alemán en la sala? Não há nenhum, não. Eu mandei tirar. Hitler es posible porque hay un pueblo alemán en el cual hay gente muy inteligente, por supuesto, Estúpido. pero cuyo comportamiento colectivo es estúpido. Les encanta marcar el paso de la oca. É estúpido ou é malvado? No, espera. El malvado es Hitler. Te pongo un ejemplo muy claro. Sí. Es un grupo de gángsters. Hitler y su gente son unos gángsters. Son unos hijos de la gran puta. Gángsters malos de verdad, perversos. Y encuentran un pueblo alemán a quien la palabra patria, la palabra Reich, la palabra tal, la palabra Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer, los pone calientes. O sea, los hace humedecerse. ¿Comprendes, no? Bien. Y entonces, ese pueblo estúpido en ese momento, ese pueblo, digamos, no es un pueblo estúpido, es un pueblo históricamente, en un momento, es estúpido en ese momento, ¿no? Estúpidamente secunda el disparate de 4 gángsters hijos de la gran puta. Y ocurre lo que ocurre. Es un ejemplo claro de cómo un pueblo donde hay gente inteligente, una por una, puede colectivamente ser estúpido, ¿no? Pues eso. Ainda bem que não temos alemães na O sala. sea, quiero decir, sin un pueblo estúpido, Hitler no habría podido hacer nada. Há uma frase do Nelson Mandela Sí, te escucho. que diz: há coisas que são impossíveis de acontecer até acontecerem. Esa es otra, porque todo el mundo dice, no, esto no puede ser, no puede pasar, no va a llegar a ese extremo. No, nunca, no. El sentido común se impondrá, y no es verdad, las cosas pasan. Y justamente, vuelvo al principio de la conversación, la memoria es la que nos ayuda a prevenir cuando pasen, pero si no sabemos lo que ha pasado, si ignoramos Roma, Grecia, el Islam, Castilla, Portugal, América, las Indias, la Revolución Rusa, Trotsky, Lenin, el hijo de puta de Stalin, si ignoramos todo eso, no podemos identificar cuando el problema se repite. Insisto, es que no hay nada nuevo, hay solamente cosas olvidadas. Cuando tú te lees, incluso en literatura, tú te lees el teatro de Sófocles, de Eurípides, y está todo ahí. Está todo. La literatura no ha hecho más que poner al día los temas que están ya en la memoria de la humanidad. No hay nada nuevo, ¿no? Entonces, pasa igual en la vida. Si no conoces la literatura, si no conoces Sófocles, Eurípides, ni conoces, ¿sabes quién es Edipo, ni quién es Clitemnestra, ni quién es Andrómaca, ni quién es Héctor y Aquiles, tal, cuando eso ocurre ahora no puedes identificarlo. Por eso es tan importante, no el libro, sino lo que este libro apunta, ¿no? La cultura como mecanismo de salvación, la memoria como mecanismo de previsión, o incluso, en el peor de los casos, como consuelo. Tu sabes que falar contigo Un día en Barcelona estábamos Saramago y yo hablando, conversando en este tono, ¿no? Como era Saramago, que era alegre como unas castañuelas, y yo, que era más joven, pero también venía de una guerra, venía con la cabeza todavía. Estamos los dos hablando, pues la humanidad, tal. Entonces, al final pregunta, segundo en el público, dice, ahora mismo voy a suicidarme, digo, en el público. Sí, bueno. No, pero espero que quede claro que este pesimismo, digamos, general, hay un montón de mecanismos y los libros son uno de ellos, ¿no? Los libros, la amistad y sobre todo eso, ver que hay gente, ¿no? Que en los peores momentos siempre hay gente que se salva. Neste livro há uma história de amor. Sí. Una elegante historia de amor.
Não estou a falar dessa. Essa não tem uma grande não hablas importância, dessa. não. ¿A cuál te refieres? Há das duas personagens principais, Ah, o entre bibliotecário e o almirante. É uma história de amor, Sí. de construção do amor. Porque el amor también es lealtad, el amor también es complicidad, el amor también es camaradería, el amor también es caminar juntos por territorio. El mundo es un lugar peligroso, es un lugar hostil. Y cuando caminas por él es una aventura, pero cuando caminas con él, con un compañero o compañera que está a tu altura o tú a la de él o ella, el mundo se hace mucho más soportable. Entonces, la historia de amor son dos personajes diferentes. El almirante, que es científico, marino, Pragmático. escéptico, pragmático, ateo, lúcido, recto, inflexible. Y el bibliotecario, que es religioso, ilustrado, bondadoso, cree en la humanidad, tal. Dos personas tan diferentes que aparentemente están hechos para no entenderse, en el recorrido por el territorio hostil, en su movimiento hacia el conocimiento, en su noble aventura, hablan, conversan, dialogan. Es una novela socrática en ese sentido, si me permite la pedantería, o cervantina en ese sentido, ¿no? El diálogo como mecanismo de comprensión y de acercamiento. Y entonces, el camino, los diálogos los hacen acercarse y al final, cuando llegan al final, se aman, como tú dices, son amigos, son más que amigos, son hermanos de, ¿no? Y en realidad el amor que interesa, y el amor, este amor es hombres, mujeres, lo que sea, amigos, es ese, ¿no? El amor hecho de lealtades, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Casi todo se puede comprar, incluido el amor. Y no hablo de prostitución, hablo de, ¿no?, matrimonios normales en los cuales está comprado el amor, ¿no? Está comprado a cambio de confort, de satisfacción, de sexo, de dinero, de estatus social. Hay muchas formas de comprar a una mujer o a un hombre, no solamente. Pero cuando intervienen factores, palabras que no puedes comprar, como dignidad, lealtad, honradez, se vuelve algo elevado y algo especial, ¿no? Y eso se da. Por eso le doy tanta importancia, porque me quedan tan pocas palabras con mayúscula. Portanto, pessimista, mas ainda acreditas no amor. Apanhei. Sí, sí. Pronto. Sí, bueno, creo en el amor, vamos a ver, creo en el amor, pero a lo mejor no hablamos del mismo amor. Então vamos só deixar assim o amor. Mira, ¿sabes qué es el amor? Diz. Vamos Vá lá. Vou fazer como a Carlota. a ver. Tú has leído el tango de la Guardia Vieja. Cuando Max piensa en ella, ¿no? Hay una forma estética de amor también, ¿no? Piensa bueno, es que estamos... No, disculpa, es que no es... Es meternos en una conferencia... Quiero decir, hay muchas formas de amor, ¿no? Sí, claro. Y a veces la palabra lealtad tiene más peso en el amor que otras palabras, ¿no? La palabra amor romántico, todo eso está muy bien, pero es decir, ¿quién no se enamora de un joven atractivo, con sonrisa agradable, simpático y apuesto? ¿Quién no se enamora de una mujer guapa, inteligente, divertida, atractiva y además que el sexo funcione entre los dos? ¿Quién no se enamora? Todos nos enamoramos. Pero cuando pasan 20 años, o 15, o 5, o 6, o 40, ¿no? Y eso da paso a vínculos singulares, como lealtad, como complicidad, como silencios compartidos. Es decir, yo no me imagino ahora enamorándome de una chica de 20 años o de una joven. Vai, mas és o único. Ni de Aos 65 40. anos és o único. Ni de 40, no enamorándome así, ¿no? Pero sí me imagino, o sí me veo, sintiendo unos lazos de solidaridad que lleven hasta el sacrificio, ¿no? Y ese amor
esa forma de amar, digamos, a la que llegas con la edad, con el tiempo, con la lucidez, y con el azar también, porque el azar interviene en estas cosas, me parece mucho más interesante, incluso literariamente hablando, que el amor flash, fugaz, de deslumbramiento. ¿No? De hecho, El tango de la Guardia Vieja es una novela de amor, sobre ese amor, cómo ese amor puede ir evolucionando. Son temas muy, muy difíciles de explicar así en una charla de este tipo. Ele é muito difícil de Yo entrevistar. escribo novelas para no tener que explicarlo. Pois. Pronto. Então, faltam 5 minutos. O Artur gosta muito da pontualidade. Eu não sei se o público tem perguntas. Tem perguntas? Mas olha, podes pegar atrás, mas o meio. Mas não há perguntas do público? Ah, não distribuíram. Ok. Então, eu vou fazer mais 2 perguntas ao Arturo e vou pedir... Cândida, tens uma pergunta? Força. Depois do que disse sobre Hitler e o povo alemão, como é que olha para as próximas eleições americanas? As eleições americanas. Es que el sonido no es... Depois do que disseste sobre Hitler e o povo alemão, como é que olhas para as eleições americanas? Aquela coisa impossível de acontecer, o Donald Trump. Todo puede pasar. La estupidez humana no tiene límites. Entonces, recordemos una cosa, ¿eh? Estamos acostumbrados a decir que los políticos son así y la gente es de otra manera. Y a menudo el político no es más que el reflejo de la gente. Por volver a Hitler triunfa porque Hitler está encarnando el sueño, la frustración patriótica, la amargura de la derrota y el afán patriótico del pueblo alemán. Por eso Hitler es la encarnación del pueblo alemán en ese momento histórico. Y entonces, si Trump gana, será porque hay una parte del pueblo americano que es, como en España, Rajoy, todos estos, toda esta gentuza, son la encarnación de lo que es o sea, no somos inocentes. No somos inocentes. Si en España Franco estuvo 40 años, es porque los españoles permitieron que estuviera. Si en Portugal Salazar estuvo el tiempo que estuvo, pues porque cuando no quisieron, los capitanes de Abril cambiaron el mundo en Portugal. O sea, tenemos lo que merecemos. Tenemos los hijos que nos merecemos, los novelistas que nos merecemos, los políticos que nos merecemos, los maridos y las mujeres que nos merecemos, y a veces tenemos la vejez, a menudo, o casi siempre, que nos merecemos tener. En general, hay casos especiales, ¿no? Es decir, Trump no es más que una parte del alma americana. O sea, que es perfectamente posible que Trump gane. Es perfectamente posible. Eu vou esperar um segundo que as nossas assistentes recolham algumas perguntas e queria-te fazer uma pergunta. Tu passas do século XVIII, com este livro, Os Homens Bons, para os anos 30 do século XX, com um novo livro que, em princípio, será traduzido para português e publicado no próximo ano, chama-se Falco, certo? E é, mais uma vez, uma aventura. Podes dizer só um bocadinho, eu sei que tu não querias falar muito sobre este novo livro, só um bocadinho. No, puedo hablar brevemente, pero sí, sale dentro de un mes en España, dentro de menos de un mes. Sí, es una historia, es una novela que transcurre en los años 30 y quizás haya más de una sobre este personaje, ¿no? Y es un personaje que me encanta, me cae muy bien el personaje, porque es un espía, traficante, espía completamente amoral, políticamente incorrecto. Es guapo, elegante, descarado, sin moral ninguna, sin ideología, misógino, mujeriego, fuma, toma cocaína, es políticamente incorrecto en todo, ¿no? Pero es encantador. Es el hombre con el que toda mujer sueña y después toda mujer se arrepiente de haber conocido, ¿no?
Y bueno, tenía esa idea en la cabeza y me puse a escribirlo y me sentí disfruté, me divertí mucho, porque además es un mundo de glamour, de hoteles de lujo, años 30, pues transatlánticos, hoteles de lujo, lugares sórdidos, los fascismos, el comunismo, la guerra de España, la guerra mundial. Es un escenario muy adecuado, ¿no? Un tipo elegante, divertido, sin vergüenza, descarado. E há uma parte que se passa aqui no Estoril, não é? Sí, la primera novela termina en Portugal y la segunda novela empieza en Portugal. Entonces, bueno, pues, y estoy contento, me he divertido tanto que voy a hacer más. E desde 2013 que estamos à espera do A la Triste. Sí, bueno, pero A la Triste hay 7 novelas publicadas, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que es muy importante y tú te darás cuenta cuando te llegue la edad. A medida que te haces mayor y te acercas a la zona oscura, te das cuenta de que te queda poco tiempo. Yo no sé cuánto me queda como escritor. Ahora tengo 65 años el mes que viene. No sé si me quedan 1 año, 6 meses o 10 años. Pero hay novelas que quiero escribir. Yo tengo muchas novelas en la cabeza por escribir. Yo no tengo problemas de página en blanco. Lo que me falta es tiempo para escribirlas. Entonces ahora estoy en ese momento terrible en el cual tengo que elegir qué novelas van a vivir y cuáles van a morir conmigo. Cuáles voy a escribir y cuáles no escribiré nunca. Entonces no puedo permitirme equivocarme. No tengo tiempo para equivocarme. Yo no puedo dedicar 2 años a una novela que no sea la novela adecuada para ese momento. Entonces, A la Triste he hecho 7. Já está. Ya está, ¿no? Hombre, si vivo 20 años más, quizá haga más A la Triste, ¿no? Pero si no, hay esta novela, otra que quiero hacer, hay 3, 4 novelas. Además, a medida que me hago mayor, voy descubriendo novelas nuevas. Claro, mi cabeza, mi corazón, mi cabeza van cambiando, van evolucionando, ¿no? Hay una novela que me gustaría escribir un día, que no sé si la haré, pero necesito todavía más edad para escribirla, que es una novela de una mujer, ¿no? Una mujer inteligente. Las mujeres tenéis un problema grave. Só um? No, este es fundamental. Ok. Que es que a menudo se produce cuando se produce un cortocircuito entre la cabeza y el útero. Ok. Es un tema que me interesa mucho narrativamente, ¿no? Pero todavía no sé aún no sé cómo escribir, o sea, cómo darle forma narrativa. Déjate eso. Forma narrativa. No es un desprecio, es que quiero que escuche lo que le estoy diciendo. Luego lo miras. Una mujer inteligente, culta, superior, de élite, humana, intelectual, física, lo que tú quieras, ¿no? Una mujer top, ¿no? Tiene un punto débil, que es cuando esa inteligencia entra en cortocircuito con el útero. Con el corazón, por decirlo de una forma más elegante. Pero bueno, ese es el útero. Llamamos corazón al útero. Entonces, mujeres de una serenidad absoluta pierden por completo la perspectiva serena. Y además, como la mujer es muy valiente, la mujer es capaz de hacer cosas que el hombre no es capaz. Un ejemplo. Un hombre conoce a una mujer que le gusta, un hombre casado, ¿no? Y va a intentar todo el tiempo mantener la situación. La mujer y la amante. Y tiene que haber algo muy potente para que rompa con la amante o con la mujer, ¿no? Una mujer se enamora de un hombre, una mujer casada, y manda al carajo al marido, a los hijos. Le da igual, se liga la manta a la cabeza. Es verdad. ¿Sí? Ese valor, ese coraje, esa forma de afrontar la vida con cara a cara es muy de mujeres, no de hombres. El hombre es mucho más cobarde que la mujer para eso. Por eso es tan interesante para mí
como observador, como escritor, definir cómo una mujer superior pierde por completo durante un tiempo, hasta que reacciona, pero ese tiempo puede ser fatal para muchas cosas, el ser dueña de sí misma, ¿no? Cómo el feminismo ahí se estrella, ¿no? Cómo los viejos códigos biológicos y genéticos biológicos están por encima de la educación y la cultura, ¿no? No todas las mujeres, por supuesto, ¿no? No con todos los hombres, por supuesto, ¿no? Pero cuando Mira, tampoco, es que no nos estamos, pero es que es un tema interesante. Yo tenía un amigo que tenía una amante que era una prostituta de lujo. Ok. Era una mujer eurasiática bellísima, bellísima, guapísima, muy guapa. Y era su amante. Cuando ella no estaba un cliente, se acostaba con él. Él iba a su casa, tal. Y un día me invitó a comer él en casa de ella, ella hizo la comida, tal, comimos, una chica muy agradable, muy culta, muy preparada. Era eurasiática, tenía padre chino, no, madre china y padre europeo. Una mujer que era prostituta de lujo y muy culta, leída, tal. Y mi amigo era un tipo normal, ni siquiera muy guapo, era un tipo muy hombre, muy viril, muy machote, ¿no? Y cuando estaba yo en la cocina, yo le dije a ella, ¿cómo te enamoraste de fulano? Y dije, es que cada vez que me toca me tiemblan las piernas. Y me pareció revelador. Una mujer que se acostaba con un hombre cada día, o con más, durante años, ¿no? Listo, culta. Y cuando un tipo que ni siquiera era culto la tocaba, le temblaban las piernas, ¿no? Eso ocurre. Lo que no todas las mujeres encuentran al hombre que le toca y le tiemblan las piernas, ¿no? Bueno, entonces, pero cuando ocurre durante ese periodo de fascinación o de ofuscamiento, o de cortocircuito útero-cabeza, la mujer puede dar la vuelta a su vida por completo, ¿no? De hecho, ha ocurrido. Aquí seguro que hay alguna. Y eso es muy interesante. Y quiero un día contar la historia, porque, y ya con esto termino, ya dejo la conferencia, no somos iguales. No somos iguales. La mujer es muy superior. Tú pones a dos niños, ¿tienes hijos? Tú tienes hijos. No has tenido hijas, ¿no? No. Pero aquí, ¿quién ha tenido hijo e hija? Tú pones en la cuna un niño y una niña de 2 meses. El niño es un pedazo de carne con ojos. El niño es un solomillo de ternera poco hecho. Le haces así, pum, 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 y el niño, te mira. El niño necesita años y experiencia para ser algo. La hija de puta de la niña, con 6, con 3, le haces así. Te mira, te estudia, te sonríe, te agarra la mano, te seduce. Ya sabe que está frente a un enemigo. Ya sabe por instinto que tiene que seducirte para sobrevivir, ¿eh? Desde la cuna. No. Es así. Entonces, con todo eso, claro, ver cómo esa mujer se hace mayor y llega tal, y mujer que ha estudiado, que ha ido a la Sorbona de París y escribe novelas como tú y tal, o es tal. Y pronto llega un tío, llega un camionero, llega un soldado de Abril, ni siquiera un capitán, un soldado, ¿eh? Y la tipa pierde por completo la perspectiva y durante 1 mes, 2 meses, 1 semana, lo que tú quieras, ¿no? 1 año, una vida, no lo sé, ¿tá? De pronto se va todo al carajo y de pronto descubre que hay una mujer en ella que no conocía. Esa novela quiero escribirla algún día, pero no sé cómo escribirla. Todavía no sé cómo. Não vai ser fácil. No va a ser, pero bueno, espero. Esa novela quiero escribir. Bom, tenho aqui uma pergunta da Maria João. Maria João? Não, Maria João Coco. Bem, eu não consigo perceber a letra, peço desculpa. Falou mais de uma vez sobre palavras que já não escrevia com maiúscula. Uma delas foi religião. Alguma vez acreditou
deixou de acreditar y por qué? En El maestro de esgrima, que es mi segunda novela, es que en el año 88 yo todavía estaba en la guerra trabajando, un personaje le pregunta al maestro de esgrima, le pregunta, ¿y qué opina usted de Dios? Y dice el maestro de esgrima, Dios no me interesa, tolera lo intolerable, es irresponsable e inconsecuente, Dios no es un caballero. Y creo que sigo estando de acuerdo con esa afirmación. Yo fui educado, como todo el mundo, en una familia católica, con mi madre, tal, hice la comunión y durante un tiempo pues creí en esas cosas, rezaba para que me aprobara el examen, ese tipo de cosas. Pero lo que me podía quedar a los 20 años o a los 19 años de eso en la cabeza, en la Primera Guerra se me borró. Cuando vi la Primera Guerra y vi lo que era aquello... ¿Cuál fue tu primera guerra? La guerra de Chipre, año 74. Sí. No, perdón, el sur del Líbano, año 73, y luego Chipre, año 74. No, yo no vi a Dios ahí. No hay Dios en la guerra. No lo vi. Dios en la guerra no va. Se queda en otros sitios. A la guerra no va. No la frecuenta. No la frecuenta. Y mi ventaja es que como yo tenía los libros y tenía el ajedrez, para interpretar el mundo no necesitaba a Dios. Hay gente que necesita y lo respeto. De hecho, tengo una novela que se llama La piel del tambor, que habla justamente de eso, sobre un cura y tal. Y yo respeto a quien mi madre necesita a Dios. Tiene 93 años y sigue pensando que va a ir al cielo, que mi padre la está esperando allí, ¿no? Pero yo no lo necesito. Como lo necesito, o sea, Dios surge por necesidad del hombre de encontrar consuelo y explicación frente a la incertidumbre del horror de la vida. Entonces, el hombre crea a Dios para poder sentirse, confortarse frente al mundo, ¿no? A la vida. Pero yo encontré otros mecanismos de los libros, el sexo, el ajedrez, la amistad, y Dios no me hace falta. Entonces, yo voy al ajedrez, hay gente que cuando siente angustia va a la iglesia, yo voy a la biblioteca. Hay gente que le reza a San Pancracio, y yo le rezo a San Joseph Conrad, o a San Tolstoy, o a San Dostoyevsky. Es lo mismo, es igual, no hay diferencia ninguna, es mi religión. Yo soy un hombre religioso. ¿De literatura? Como acabo de decir, ¿no? Eso es así. Para mí eso es Dios. Pero lo que pasa es que hay un aspecto. Entonces, lo que sí soy, como he leído historia, lo que sí soy es consciente del daño que la Iglesia Católica hizo en la península ibérica, en Portugal, en España y en Italia, tal, a la gente. Soy consciente del mucho dolor, la mucha injusticia, el amparo que la Iglesia Católica dio a los poderosos frente a los humildes y a los desgraciados. Y también he vivido, pues lo he vivido, yo he estado en un parque con 15 años, con una chica, besándome con ella, y ha venido un guardia jurado, porque un cura le había dicho, ahí hay una pareja, tal, diciendo, oiga, dice el padre, que dejéis de besaros y os vayáis de aquí. Con 15 años. Yo miraba, si yo ahora le habría dado una hostia, pero entonces yo era un crío, ¿no? Y era un guarda jurado con escopeta y con la tal, y pues me cogí y me fui, ¿no? Porque un cura nos vio besarnos y eso era un escándalo público. Entonces, cuando pienso en los curas que han estado desde los confesionarios y los púlpitos, organizando familias, relaciones conyugales, política, el daño que ha hecho el atraso, los libros quemados, aquí habla de eso, sí. ¿no? Como el calabozo donde esa Iglesia Católica nos metió durante tantos siglos, soy profundamente antirreligioso en ese sentido, ¿no? O sea, creo que nuestra desgracia fue, como he dicho antes, equivocarnos de Dios en Trento. É um pecado histórico, não é? Perdão? O Concílio de Trento é um pecado histórico. Pecado histórico? Pecado. No entiendo la palabra, a ver. ¿Cuál es la palabra? Interpreté. Pecado. Histórico. Sí. ¿No es? Sí, é isso. Es el mayor error histórico que los pueblos meridionales hemos cometido. Eso nos sentenció para siempre a
Es que fíjate, había un Dios arriba, un Dios que era un Dios comerciante, bueno, va, comercia y será respetado, tal. Un Dios que dejaba imprimir libros, un Dios que permitía que la Biblia fuera interpretada. En fin, había aberraciones, estaba Calvino, que ya había intransigencias, pero bueno, pero en general, digamos, es un Dios con futuro, un Dios moderno, un Dios que miraba hacia el futuro. Pero elegimos el otro, el Dios reaccionario, el cerrado, el Dios de sacristía, de fanatismo. No, cúbrete la pierna porque ofendes a Dios, ciérrate el escote porque ofendes a Dios, tal, ponte el velo, tal. O sea, no, tal, y hijo mío, sé sumiso. La Madre Teresa de Calcuta, que la acaban de beatificar, contra la que no tengo nada en lo social, me parece una obra admirable la que hizo, dijo una cosa terrible, dijo, que más o menos, ¿no? Dijo, es hermoso ver cómo los pobres aceptan con resignación su suerte, ¿no? Pues eso lo han estado diciendo durante siglos. Resignaos, que Dios lo ya en el cielo. Padre, mi marido es un hijo de la gran puta, es igual, hija mía, es tu marido. Sé paciente, reza, sé sumisa. Dios te lo premiará en la otra vida, ¿no? Dios, Padre, mi amo me explota, me esclaviza, me maltrata, viola a mi mujer. Hijo mío, es igual, es tu amo, Dios lo ha querido así, en la próxima vida te compensarán. Esos hijos de puta nos tuvieron metidos durante siglos en el agujero, ¿no? No hablo del católico, bueno, don Hermógenes es un católico de buena fe. Ya, hay mucha gente decente, evidentemente, pero los que no lo eran nos hicieron un daño terrible que todavía hoy estamos pagando en Portugal, en España. Y eso no puedo perdonarlo. Yo he leído historia, no puedo perdonarlo. No puedo perdonarlo. Tem aqui uma pergunta da Laura. É melhor pôr uma pergunta e peras. Por que é que acha que a indiferença dos homens às paixões não é uma construção social, mas uma condição biológica? Repítelo. A Laura vai morrer de vergonha. Porque é que acha que a indiferença dos homens às paixões não é uma construção social e sim uma condição biológica? Joder. Não sei se percebeste, Laura, mas não há resposta. No sé si interpreto la pregunta bien, pero hay seres humanos, quiero decir, que son biológicamente más indiferentes a las pasiones que otros. Pero también la educación ayuda, una educación determinada ayuda a tener a raya las pasiones. Yo creo que las pasiones que salvan a los hombres también los condenan. Creo que las pasiones que tan creativas también son peligrosas cuando escapan al control del ser humano. Entonces, creo que hay seres humanos que están dotados para sobrevivir a las pasiones y otros para perderse en ellas. No sé si he respondido adecuadamente. Provavelmente não, porque ela, enfim. Lo siento, es a lo que puedo llegar. O pênis nunca faz curto-circuito. O pênis nunca faz curto-circuito. Faz, claro que faz. A pergunta é se a ligação entre o cérebro e o pênis não faz curto-circuito. E o pênis? He hablado del útero, no del Sim, ao contrário, não é? O cérebro. No es igual, es que no es lo mismo. Ah, não é igual. Por quê? Porque no somos iguales, lo acabo de decir. El hombre y la mujer son diferentes. En el hombre no hay cortocircuito entre el pene y el cerebro. Es el pene el que está todo el tiempo. No, pero es verdad. Es cierto. Bom, eu vou cometer uma inconfidência e vocês vão perceber porquê, mas, dado o adiantado da hora, o Artur Pérez Reverte é como aos toureiros. Não faz conferências, não fala, não dá entrevistas depois de um jantar. O que significa que a editora da Teorema, a Carmen Serrano, que já está para aí, e eu
e a Susana, da Leia, jantámos, o senhor pagou, porque é cavalheiro, e ele não comeu nada. E são 11h15 da noite. Como Tens los fome, toreros, não? como los toreros. Sim. Igual. Portanto, eu vou fazer uma última pergunta, ok? Que é, diz que é um escritor acidentado. Qual é o seu maior defeito enquanto escritor? Soy un escritor perfecto. Ah, No. Para lo que yo entiendo, como yo me entiendo como escritor, no hablo objetivamente, yo colmo mis necesidades como escritor. No hablo objetivamente, hablo subjetivamente, ¿no? O sea, para mí el acto de escribir es perfecto, porque tiene 3 fases extraordinarias: la imaginación, la documentación y la escritura. Y las 3 cubren mi necesidad como escritor. No necesito nada más. Soy feliz y me encuentro a gusto escribiendo. Entonces, no hay nada que cambiaría de... Otra cosa es el resultado de mi novela, que te guste o no te guste, que sea mejor o peor en un contexto comparada con Saramago o con Ken Follett o con quien queramos, ¿no? Ahí ya no entro, ¿no? Pero hacia lo interior soy un escritor feliz. Soy feliz. No tengo frustraciones, no tengo... Cada novela es una aventura felizmente concluida, ¿no? Y después, unas son mejores y otras son peores. Hay mejores novelas y otras peores, ¿no? Pero todas ellas, solamente hay una novela en mi vida con la que no he sido feliz, que ha sido El pintor de batallas. porquê que não foste feliz? Porque es autobiográfica. Porque é autobiográfica. Porque necesitaba tranquilizar muchos fantasmas que me acompañaban de una manera molesta. Y ese libro pensé que me ayudaría, y me ayudó, pero el proceso de... Es un libro que casi todo el libro es real lo que cuento en él. Cada recuerdo de él es mi recuerdo. Cada persona, casi todo es con un pequeño barniz literario para que casi todo es real, ¿no? Entonces fue un libro muy doloroso, no doloroso, no, a mí no me duelen esas cosas, incómodo, ¿no? Me despertaba de noche y estaba otra vez en Sarajevo y en Beirut y en un hotel con disentería o con fiebre o en Eritrea pasando. Fue como volver otra vez a vivir la parte oscura de mi vida como reportero. Y eso fue duro, ¿no? Pero es la única vez que no he sido feliz. ¿Tú achas que é bom livro? ¿Perdón? Achas que é bom livro? No sé si es un buen libro. Não? No sé si... Creo que es mi mejor libro. Ah, No, pero para mí, insisto, para mí. Claro. Hacia afuera no lo sé, ¿no? Cada lector tiene el suyo. Pero para mí es mi mejor libro. Es el único libro en el cual... El único libro honrado. Yo soy un escritor profesional, yo cuento historias. Y las cuento lo mejor que puedo para un público en general. Chino, croata, japonés, colombiano, portugués. Eso lo escribí para mí. O sea, no hay artificio. Es un libro en el cual me enfrentaba a mí mismo, ¿no? é mais verdadeiro. A mis remordimientos, ¿no? A mis remordimientos. Yo tengo mucha sangre en las uñas, ¿eh? Yo no soy Héctor ni Aquiles, yo soy Ulises, ¿eh? Yo he estado en Troya, ¿eh? Yo he matado troyanos, y digo yo, he violado troyanas y he matado troyanos, ¿comprendes? Y he cegado al cíclope y he visto morir a mis compañeros. Y sé que mi mujer está tejiendo allí, rodeada de hijos de puta que se quieren acostar con ella, y todo eso lo sé, ¿no? Y eso, es un libro de Ulises, Es un libro hecho desde la fatiga del héroe que vuelve a casa después de estar en Troya. Y para mí es un libro importante por eso. Pero no pretendo que lo sea para otros, ¿no? Lo es para mí. Arturo, muito obrigada por esta conversa. Foi muito mais fácil do que eu estava à espera, confesso. Muchas gracias. O que é muito bom. Eu dou por terminada a conversa. Gostava de agradecer, se faz favor, por favor, ele é um toureiro, tem que ir jantar. Gostava de vos agradecer, de agradecer a vossa presença, agradecer à Leia, à
Câmara de Cascais e à nossa programadora, a escritora Inês Pedrosa e, sobretudo, ao Artur Pérez Reverte, que é francamente um bom entrevistado, porque não preciso me esforçar muito, não é verdade? Portanto, ele vai estar disponível para quem tiver livros para assinar. E pronto, e ida em paz.